En ridículo quedó el presidente Gustavo Petro luego de la peinada, de la desautorizada que el comandante de la Fuerza Aérea le dio durante un consejo de ministros. Esto solamente pasa en Colombia y es una de las 3 noticias, esta desautorizada histórica, que no va a aparecer en RTBC, el aparato de desinformación y de propaganda de la izquierda radical en Colombia. Vamos con la primera noticia, no puede ser otra que acerca del Consejo de Ministros que se realizó anoche en la Casa de Nariño y como ya es tradición, ya es habitual durante la administración Petro, se convirtió en un show, en un reality. Lo que pasa es que en esta edición, en este capítulo del reality ministerial y presidencial, pues tuvimos un episodio muy curioso. Se supone, al menos eso dice la ley, que el presidente Gustavo Petro es el comandante en jefe de las fuerzas militares y él mismo se encarga de repetirnos casi a diario que él ocupa ese honroso título. Yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Se empeña en recordarnos que es no solo el comandante, no solo el jefe, es el comandante en jefe de las gloriosas fuerzas militares, el comandante supremo y por lo tanto pues él tiene bajo su poder, bajo su mando, a todos los generales y entre otros a los comandantes de las fuerzas. Uno de ellos es el general Carlos Fernando Silva, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Estamos frente a una tragedia y el presidente, como lo hemos escuchado durante las últimas horas, se ha dedicado a adjudicarle sin necesidad de investigaciones. ¿Para qué? ¿Para qué peritos? ¿Para qué la caja negra? ¿Para qué ir al sitio con expertos a que identifiquen cuáles son los orígenes, si acaso humanos, si acaso mecánicos o si acaso terroristas de este episodio tan doloroso? No, el presidente ya dio un veredicto porque él, en su enorme sapiencia, por supuesto, ya tiene claro que lo que hay detrás es que estaban piloteando un avión chatarra o estaban piloteando chatarra y que por lo tanto es culpa del gobierno anterior, como prácticamente todo lo malo de lo que ocurre en Colombia. Discernir varios temas. ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro? Sin embargo, lo curioso llegó después, cuando salió al tablero el comandante, el jefe de la Fuerza Aérea, el general Carlos Fernando Silva Rueda, y salió no a respaldar la teoría irresponsable del presidente Petro, según la cual era el gobierno Duque el responsable de este lamentable hecho. De fabricación 1983, adquirido por Colombia en el año 2020, llegó a nuestra fuerza. Llegó con un total de 20.294 horas disponibles para volar. Eso significa que su estructura, por diseño de fábrica, permite que todavía vuele todas esas horas. Obviamente, una aeronave como cualquier aeronave del planeta tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento que ya vamos a ver lo de este avión. Entre el año 2021 y el 24 vuela 345 horas, en el año 25 voló 537 y este año llevaba volando 155. Un avión de estos, en este momento tenemos 4 aeronaves, 3 ahora. Cada avión vuela unas 500 horas anuales. Entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar 40 años más. Por lo tanto, no se trata de un avión chatarra, sino de un avión que le quedan incluso 40 años de servicio al ritmo de uso que venía siendo desarrollado o implementado desde las fuerzas militares. No es, por tanto, esa la explicación, al menos en principio, al menos tocaría esperar, que es lo que cualquier líder responsable haría, las investigaciones y los dictámenes periciales. Lo que queda claro es que el presidente Petro no tiene la razón y que su teoría, en medio del dolor, en medio del humo todavía saliendo de los escombros del avión, pues no es precisa, que quedan incluso 20 años de servicio al ritmo de utilización que venía o con el que venía esta aeronave, de acuerdo a lo que dice el general Silva. Lo que queda también claro es que cuando el presidente se pone en modo jefe de debate de Iván Cepeda, que es su candidato y que no tiene ninguna vergüenza en oficiar en esa tarea, pues comete equivocaciones burdas y termina siendo ridiculizado. Incluso él, el comandante supremo, máximo, eterno de las fuerzas militares, se equivoca y termina siendo peinado por sus subalternos. Segunda noticia
que no va a aparecer en RTBC, el aparato de desinformación de la extrema izquierda en Colombia. Y esta tiene que ver con una gigantesca, pónganle comillas muy, pero muy grandes, casualidad. Ustedes saben que durante los últimos días de enero, a propósito del inicio de la Ley de Garantías, que es esta ley que busca evitar que los recursos públicos, busca sin éxito, por cierto, evitar que los recursos públicos terminen dedicados a comprar votos durante las elecciones de estos meses. Esa Ley de Garantías arranca desde febrero. Pues bien, un contrato celebrado en el borde, justo antes de iniciar esa Ley de Garantías, está llamando muchísimo la atención por varias razones. Les hablo de un contrato firmado por la Fundación Pares, que es la fundación a la que pertenece o que es uno de sus fundadores, el señor León Valencia, un histórico dirigente de la izquierda radical en Colombia. Esta Fundación Pares, que es una ONG dedicada generalmente a los temas de conflicto, firmó un contrato con el Ministerio de Minas por casi 5.000 millones de pesos el 30 de enero a las 11:46 de la noche, a solo unos minutos para que entrara en vigencia la Ley de Garantías. El convenio tiene como objeto, comillas, aunar esfuerzos para promover la asociatividad en sus diferentes formas en procesos asociativos minero-energéticos y facilitar el ejercicio del control social. Bueno, aparte de la penosa redacción y de lo etéreo del objeto del contrato, pues que deja muchas dudas. En los estudios, recoge el colombiano, previos del documento, hacen referencia al control social, como que las comunidades y la ciudadanía participen de manera informada e incidente en las decisiones que afectan su territorio. En este caso, el ambiente y los servicios públicos esenciales como la energía. Bueno, ¿cuál será el tipo, la orientación de la actividad de la Fundación Pares, una organización claramente cercana a las ideas de la izquierda más dura? Pues naturalmente no van a ser dirigidas a promover la formalización de la minería o la participación del capital o de las empresas en el sector minero, sino más bien todo lo contrario, siguiendo una agenda ideológica que ya todos conocemos, que es más bien antiempresas y anticapitalista. Pero más allá de eso, lo que en realidad está generando una controversia es el hecho de que el señor León Valencia, que fue el que aprobó por parte del proveedor, o sea, de la Fundación Pares, la realización de este contrato, es que el señor Valencia acaba de anunciar el lanzamiento de su libro, un libro apologético, un libro propagandístico, en toda regla, sobre el señor Iván Cepeda. Dice el señor León Valencia en un trino promocional de su nueva publicación que, comillas, hay vidas que no solo se viven, también se convierten en memoria. En este nuevo libro, Iván Cepeda, una vida contra el olvido, recorro la historia, las luchas y los momentos que han marcado el camino de uno de los protagonistas de la política colombiana. Un relato sobre la memoria, la justicia y las convicciones que atraviesan una vida pública. Muy pronto estará disponible para que puedan leerlo y acercarse a esta historia en profundidad. ¿Será que el señor Valencia, en su libro apologético, en homenaje a la vida del señor Iván Cepeda, precisamente cuando estamos en una campaña electoral, recoge el apoyo, el respaldo que el señor Cepeda desde el punto de vista político hizo a favor de los fundadores de la segunda Marquetalia y por lo tanto a favor de los que permitieron a la postre, a la larga, el asesinato de Miguel Uribe? ¿Será que también incluye en alguna parte de su libro ese episodio lamentable que un senador de la República, haciendo lobby en contra de las autoridades, en contra de las instituciones y a favor de algunos de los peores criminales que conozca este país? No sé, que me digan en qué capítulo del libro de Cepeda, del libro apologético sobre la vida y la obra de este Gandhi que tuvimos la fortuna de que naciera en Colombia, ¿será que aparece también ese episodio? Pero se atrevió con otros a defender nuestra inocencia y actuar en función de la paz de Colombia. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda. Los vínculos políticos, históricos de su entorno con la extrema izquierda armada del país, eso también va a aparecer, o va a aparecer los antecedentes familiares, incluso personales del señor Cepeda con las facciones más violentas de la política colombiana, con la izquierda radical, con el Partido Comunista y con esas ideas
totalitarias que representa. Bueno, con mucha atención y con mucha ilusión esperamos que eso también sea parte del libro del señor Valencia acerca de la obra de Cepeda. Sin embargo, también hay que anotar lo vergonzoso, lo repugnante que esta casualidad nos trae sobre la mesa, nos pone sobre la mesa, y es que los recursos públicos, así sea de manera velada, así sea de manera indirecta, porque es que, señores y señoras, y especialmente muchachos petristas, tampoco somos tan caídos del zarzo, tampoco somos tan idiotas como ustedes creen. Por supuesto que es extraño, por supuesto que es irregular que quien firma un contrato hace unos meses de 5.000 millones de pesos termina haciendo un libro en toda regla propagandístico. Esto es un libro de campaña, esto hace parte de la campaña del señor Cepeda. Ustedes dirán que no tiene nada que ver, que es mera casualidad que el señor Valencia de la Fundación Pares justo haya escrito un libro homenajeando al lamentable político que es Iván Cepeda. Está en su derecho de hacerlo, que no hay nada irregular en ello. Lo que sí hay es una enorme inmoralidad, porque no todo es judicial y no todo tiene que ser probado por un juez. Esto está a la luz del día. Ustedes, como cuando hacen manifestaciones con recursos públicos, como cuando le hacen campaña a Cepeda desde RTBC, esto también es lo mismo. Es otro episodio más. Todos lo sabemos, ustedes lo saben, y no necesitamos que un juez nos lo repita. Están usando nuestra plata, la plata que hace falta para comprarle medicamentos a Kevin o a Jason o a miles de niños, mujeres, pacientes, hombres pacientes que necesitan con urgencia recursos para el tratamiento, para afrontar sus enfermedades. Esa plata se está yendo en financiar la campaña del señor Cepeda. ¡Qué vergüenza! Y esto le dicen, para colmo, la revolución de la ética. Vamos con la tercera noticia que no va a aparecer en RTBC, el aparato de desinformación de la izquierda radical en Colombia. Y esta es la historia de una desautorización, otra más, otra entidad que, en contravía de los deseos populistas del presidente, nos aterriza en la realidad. Una de las manías que ha tenido más recurrentes Petro durante los últimos meses es la de acabar el modelo de concesiones viales en Colombia por neoliberales, por fascistas, por capitalistas, toda la retahíla que ya conocemos de Petro. Por ejemplo, el 5 de marzo, hace muy poco, había dicho: queremos comprar la concesión de autopistas del Café por lo que queda de sus utilidades y liberar la zona de peajes costosos. Antes, a principio de año, durante los primeros días de este año, había dicho que simplemente él iba a levantar los peajes, iba a levantar las talanqueras e iba a eliminar pues estos cobros a los transeúntes, a las personas que cruzan por estas vías del país. Le dijeron: señor Petro, eso no se puede hacer porque hay un contrato con una empresa que construyó estas vías, utilizó su patrimonio, enormes recursos que cuesta construir estas autopistas, más en esta zona geográficamente muy quebrada, muy compleja, y pues nos comprometimos a permitirles instalar estas casetas de peajes durante determinado tiempo, durante varios años, y hay que cumplir con el contrato, porque si uno no cumple los contratos, me imagino la escena, como le decían al presidente: señor Petro, nos van a demandar, porque así funciona el mundo real, no el mundo de fantasías en el que vive usted. Pues bien, como le advirtieron eso a Petro, pues él salió a decir: bueno, entonces mejor compramos las autopistas del Café para levantar los peajes. Pues tampoco, porque tampoco hay plata. Y esto lo ha dicho él mismo. Hay escasísimos recursos del presupuesto general de la nación para, a estas alturas, ponernos con aventuras populistas dirigidas a financiar la campaña electoral de su candidato, el señor Cepeda. La ANI ha dicho que, entre otras cosas, no se puede realizar una reversión anticipada antes del final del contrato, que ya es el año entrante, entre otras cosas, porque el concesionario ha cumplido el 100% de sus obligaciones contractuales y que cuenta con una calificación de 4.6 sobre 5 por parte de la interventoría, muy por encima del 4, de la calificación de 4 exigida. Es decir, la empresa que construyó las autopistas del Café, que las ha operado durante estos años, ha cumplido con todo lo que prometió en el contrato y, por lo tanto, su contraparte, el Estado colombiano, también tiene que cumplir con la fecha de finalización de dicho contrato. La ANI le dice: no, señor Petro,
Está muy bien que usted esté haciendo campaña política y esté siendo el jefe de debate de Iván Cepeda, engañando a los ciudadanos. Está muy bien que haya otros populistas, digamos, de menor rango, como el señor Santiago Osorio, representante a la Cámara del Pacto Histórico, ilusionando a la gente del eje cafetero con la posibilidad, oye, todos, que por cierto todos quisiéramos que fuera así, de tener magníficas carreteras como las que tiene el eje cafetero y además gratis, en las que no haya que pagar peaje. Con esas ilusiones populistas, con esos engaños, llegan al Congreso de la República, pero la realidad jurídica, la realidad de los contratos, no se olviden que todavía, al menos, que todavía estamos en un Estado de Derecho, es la que importa y que no pueden hacer eso salvo se quieran exponer a unas millonarias demandas que con toda razón las empresas que comprometieron su patrimonio y se arriesgaron, pues impondrían al Estado y más que al Estado, impondrían a los ciudadanos que terminaríamos pagando muchísimo más de lo justo si se terminara el año entrante el contrato. La ANI, por lo tanto, termina desautorizando, igual que el comandante Silva, los disparates del señor Gustavo Petro, porque en Colombia, y esto también solamente debe ocurrir acá, son mucho más razonables, tienen mucha más grandeza, son mucho más competentes los funcionarios a veces de menor nivel, que su comandante supremo y eterno, que el presidente de la República, que de nuevo nos avergüenza a diario.